4 y después va el grupo 6 y después el grupo 8. ¿Sí? Comencemos entonces. Listo, entonces ya les compartimos pantalla. Valeria, ¿vas a compartir la pantalla tú o comparto yo? Si quieres, la comparto yo. Listo, ayúdame con eso, por favor. Ya. Ay, mira. Se está viendo. No, compañera, no se está viendo. Ahorita parece que ya se está viendo. Ya. Sí, está lento mi internet. Ya. Bueno, entonces, ya empecemos entonces. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo vamos a disponer acerca de las reflexiones de una placa. Ya. Espérame un ratito. Ya. Una placa es un elemento estructural plano con un espesor mucho mayor que el ancho y largo que trabaja predominantemente a flexión y que puede ser modelizado adecuadamente con un modelo de cálculo bidimensional. Las placas se encuentran en estructuras reales como en los forjados de un edificio, en cubiertas plegadas y losas. Las placas se pueden clasificar según su espesor. Se puede clasificar según su espesor, que puede ser delgadas y gruesas, y según sus características elástico-mecánicas, que pueden ser isotropas, anisotropas y ortotropas. En la anterior, por favor. Ya. Acerca de las definiciones de las placas. Las placas son estructuras continuas y sobre el cual actúan unas cargas exteriores que pueden ser fuerzas perpendiculares al plano de la placa. Estas cargas son absorbidas por el sólido por medio de un efecto de fricción y tienden a deformarse. Las deflexiones es el grado en el que un elemento estructural se desplaza. La deflexión es el grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. Las deflexiones excesivas del miembro pueden producir daños en otros miembros estructurales o más frecuentemente en elementos no estructurales. Además, las deflexiones excesivas no son toleradas por los usuarios de las estructuras, ya que producen una sensación de inseguridad. Para calcular las deflexiones de una placa rígida hay diferentes métodos de cálculo para las placas. En imagen muestra que hay métodos analíticos y también hay métodos numéricos. Entre los analíticos están los desarrollados en dos direcciones y los desarrollados en una dirección, que son directos, indirectos, y los desarrollados en una dirección que también pueden ser directos e indirectos. Los numéricos es la resolución numérica a través de elementos finitos y la resolución iterativa a través de diferencias finitas. En nuestro caso se usará el método de diferencias finitas. Actualmente las técnicas numéricas basadas en métodos de elementos finitos permiten abordar de forma generalizada el análisis estructural de placas de cualquier geometría solicitada por los tipos de cargas que se deseen. Algunas definiciones que vamos a utilizar en nuestro análisis. Siguiente, por favor. El coeficiente de Poisson, que es un parámetro característico de cada material que indica la relación entre las deformaciones
longitudinales que sufre el material en sentido perpendicular a la fuerza aplicada y las deformaciones longitudinales en dirección de la fuerza aplicada sobre el mismo. El módulo de elasticidad, la relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondientes. Y finalmente, la resistencia a compresión, que es la resistencia a la compresión simple, es la característica mecánica principal del concreto y se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente kilogramos sobre centímetros cuadrados o megapascales. Ya, perdón. No tenía activado el audio. Bueno. Entonces, a continuación, voy a hablar brevemente de la ecuación que representa la deflexión de una placa, que es lo que nosotros hemos realizado la aplicación. Entonces, bueno, brevemente les voy a dar una explicación de dónde sale esta ecuación. Bueno, primeramente vamos a tener unas condiciones geométricas de la placa. Lo que nos dice es que esta placa está sentada en el plano XY y que en Z va a haber un desplazamiento de la misma. Nos dice que una de las 3 dimensiones del cuerpo es mucho menor que las otras 2. En este caso le hemos tomado como se denomina H, esta dimensión, que es el espesor. Digamos, hay un plano medio que divide este espesor, que es donde Z va a ser igual a 0 y por ende X y Y va a ser igual a 0. O sea, en este plano medio no va a haber desplazamiento en X ni en Y. Al momento en el que, hay un plano medio, como estoy comentando, el espesor se va a dividir en 2 partes, ¿no? En H medios y en H medios, tanto para el plano superior como para el plano inferior. Bueno, y también decimos que todas las cargas Q tienen dirección normal al plano de la misma. Ahora vamos con las condiciones cinemáticas. Las condiciones cinemáticas las estamos tomando, viéndolo desde verticalmente, desde el plano XZ, donde vemos la placa y vemos también su plano medio, que es las líneas entrecortadas, vemos un espesor H y nos dice la primera hipótesis que si nosotros tenemos la plana no deformada y el plano medio tiene solamente el componente vertical, entonces los desplazamientos U y B, que en este caso U representa X y Y representa a B, son 0. Entonces, solo va a haber un desplazamiento vertical que va a ser denominado como Z, pero nosotros aquí en este gráfico le denominan como W. Y nos dice la segunda condición de esta misma placa, que tenemos un segmento de línea, en este caso es color, le he puesto de un colorcito naranja. Entonces nos dice que cuando la placa no está deformado, forma un ángulo de 90 grados con el plano medio. Pero si nosotros ya vemos la placa deformada, vemos que el plano medio también se ha deformado y por ende también tenemos la misma segmento de línea que he puesto, pero también cumple, que es 90 grados con el plano medio, es decir, como habíamos dicho, tanto U y B son 0 y no hay desplazamiento vertical, no hay desplazamiento horizontal, pero sí vertical. Luego de nosotros dice, tenemos un segmento de línea perpendicular al plano medio que va recto para formar un ángulo con el segmento de línea que dije anteriormente del plano ya deformado, de la placa deformada, y este ángulo está dado que es igual a la derivada de W con respecto de X. Ya, ahora, nosotros ya no, obviamente, como ya digo, los desplazamientos en U, B y en el plano medio van a ser aquí 0, ¿no? Pero, obviamente, nosotros queremos saber el desplazamiento respecto a un Z de U y de B. Entonces, nosotros aquí vemos la línea recta es esa segmento de línea que yo dije cuando la placa 1 se deforma y cuando está deformada es esta parte de aquí que está un poquito para el lado, pero no está. Ya, entonces, nosotros vemos que cuando U va para arriba, se va para esta parte, y cuando U viene para abajo, viene para acá. Entonces, nosotros vemos que aquí, para sacar el desplazamiento, vemos una relación de un triángulo, donde nosotros decimos que U sobre Z es la tangente del ángulo, pero como el ángulo es muy, muy pequeño, nosotros decimos que esto es igual a la tangente del ángulo, es igual a la derivada de W con respecto de X. Entonces, sacando una relación con
con este triángulo y el desplazamiento en Z, nosotros tenemos los desplazamientos de U, que es menos Z multiplicado por la derivada de W con respecto a X, e igual tenemos en B, hacemos la misma analogía, pero aquí tenemos la derivada de W con respecto de la derivada de Y. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, por vigas, sabemos que las deformaciones vienen dadas por estas expresiones, pues las derivadas de U con respecto de X, y tenemos el épsilon de Y, que es igualmente la derivada de B con respecto de Y, y tenemos un gamma XY, que es la suma de las derivadas cruzadas. Pero bueno, nosotros ya tenemos, aquí nos dice que la deformación está dada por la derivada de U con respecto de X, pero nosotros ya tenemos el desplazamiento U, solo nos toca derivarle para que nos quede la siguiente expresión, es decir, nos den las deformaciones de cada una de estas. Bueno, después nosotros sabemos, igualmente por la ley de Hooke y la relación entre tensiones y deformaciones, vemos que está dado por una matriz que se llama constitutiva, y esta matriz tiene, por así decirlo, un coeficiente E sobre E, que va a ser el módulo de elasticidad sobre 1 menos nu al cuadrado, que nu es el coeficiente de Poisson, que ya explicó mi compañera, y esto multiplicado por una matriz, y a su vez esto multiplicado por las deformaciones que nosotros encontramos anteriormente. Entonces aquí lo que queremos encontrar son las tensiones. Ahora, realizando las operaciones de matrices, nos da las tensiones normales y las tensiones tangenciales, como aquí podemos ver. Es muy fácil, en realidad solo es multiplicar este coeficiente, multiplicar la fila por la columna de los vectores de las deformaciones, y ya nos da cada una. Ahora, tenemos que para los esfuerzos internos, Mx, My y M de XY, el momento, esto se llaman momentos tensores, y el otro se llama momento torsor. Bueno, los momentos tensores se va a encontrar realizando la derivada desde menos h medios hasta h medios de la derivada de la integral de cada tensión. De las normales se va a encontrar los momentos tensores, y si realizamos la integral de las tensiones tangenciales, vamos a tener el momento torsor. Entonces, realizando cada integral nos va a dar un momento tensor que es igual al que estamos observando, donde aquí tenemos en un círculo rojo que esto nos representa la rigidez de la placa, que hemos puesto que está representado por N. Y realizando cada una de esas integrales, como les había dicho, de cada tensión, desde menos h medios hasta h medios, obtenemos el momento tensor de X, el momento tensor de Y y el momento torsor de XY. Pero ustedes se preguntarán, ¿y el momento torsor de YX? Lo que pasa es que cuando se realiza la integral, sale la misma respuesta tanto para XY como para YX, y por ende solo se toma un momento torsor. Bueno, ahora realizando el equilibrio de fuerzas internas para X y para Y, nosotros aquí hemos tomado un elemento diferencial en donde tenemos todas las fuerzas que actúan. Bueno, falta la carga, pero ya les estoy comentando que la carga también viene aquí y está actuando aquí en el diferencial. Ahora, nosotros aquí tenemos todos los esfuerzos que hemos sacado, y hay que recalcar también que aquí cuando vamos a realizar el equilibrio de fuerzas internas, hay que considerar también el incremento. Entonces, aquí realizando el equilibrio de fuerzas, es decir, tomándole el momento tensor y el momento tensor con su incremento, restándole menos el momento tensor, le resto porque como estamos tomando el momento tensor paralelo al eje Y, y este está yendo en contra del sentido de Y, entonces va a ser menos. Bueno, este momento en sí es unidad de longitud, entonces nosotros sabemos que para fuerzas internas tiene que ser la sumatoria de fuerzas, sin embargo, aquí tenemos un momento, entonces esto tenemos que multiplicarle por un dy, que actúa paralelo a esa longitud, e igualmente hacemos lo mismo para sacar con el torsor, con el momento torsor, y todo eso hacemos para sacar una fuerza constante en X. Realizando todo esto, igualándole a 0, nosotros sabemos que nos va a dar una fuerza constante. ¿Por qué? Porque el mx con el menos mx se nos va, igualmente pasa acá lo mismo, y algunos diferenciales, realmente todos los diferenciales se nos va, y nos queda la fuerza constante de qx, y realizando el mismo proceso, acá ya nos faltaría tomar los siguientes elementos. Tenemos la fuerza constante en y. A ver, el equilibrio interno de las fuerzas respecto a y, hacemos lo mismo, solo que aquí le vamos a tomar respecto a y
las flechas para abajo van a decir que esto va en dirección negativa, le vamos a tomar así, y nos va a salir la tercera ecuación, que es el equilibrio interno de fuerzas respecto a Y. Teniendo las anteriores ecuaciones, esta sería la 1 y la 2, las fuerzas constantes en X y en Y el equilibrio de fuerzas internas respecto a Z, nosotros, primeramente nosotros sabemos que las fuerzas constantes de X y de Y estaban en función de los momentos torsores y tensores, pero a estas las vamos a poner, a escribir en funciones de W, de donde nosotros solo tenemos prácticamente aquí ya tenemos nosotros, como anteriormente dije, aquí tenemos que sacar la derivada de MX, de aquí de estas, y ya solo obtenemos las fuerzas constantes de X y Y. Y ya tendríamos las nuevas fuerzas constantes en función de W. Ahora, estas nuevas ecuaciones las vamos a igualar con estas ecuaciones de aquí y nos va a dar, realizando algunas operaciones, nos va a dar la ecuación diferencial parcial que representa la deflexión de una placa, de donde vamos a ver que Q es la carga y N es la rigidez de la placa. Entonces, de ahí sale brevemente hablando esta ecuación. Y a continuación mi compañera les va a presentar las condiciones de contorno. Acerca de las condiciones del contorno, para resolver la ecuación diferencial se deben poner algunas condiciones. Existen dos casos. El caso de simplemente apoyar, si el apoyo se define por X es igual a C, el borde paralelo a Y resultaría el desplazamiento será igual a 0. Para todo X es igual a 0 y el momento también en X será igual a 0, para todo X es igual a 0. Entonces en el apoyo no hay variación de W, es decir, que no hay curvatura a lo largo de los bordes, por lo tanto se obtiene que la segunda derivada del desplazamiento con respecto a Y será igual a 0. Y también el momento es igual a menos N multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento sobre X es igual a 0, porque X es igual a una constante. Para el caso del empotramiento, si el apoyo se define por X es igual a C, el borde paralelo a Y resultaría que el desplazamiento es igual a 0, para todo X es igual a C. Entonces la primera derivada en el desplazamiento con respecto a Y será igual a 0, para todo X es igual a C. Bueno, ahora les mostraré cómo obtener la solución numérica empleando las diferencias finitas. Como ya dijeron mis compañeros, la ecuación que describe la deflexión de una placa en la dimensión z es la que se muestra en el recuadro, que es una ecuación en derivadas parciales de cuarto orden, y el método de diferencias finitas nos va a ser muy útil para aproximar estas derivadas. También vemos que en esta ecuación hay varias constantes que intervienen, y tenemos que Q es la carga por unidad de área y D es la rigidez de la flexión, es decir, es el soporte que tiene una placa para no adquirir grandes deformaciones. Y esta D es igual al módulo de elasticidad por la variación de Z al cubo, que es el espesor de la placa, sobre 12 por 1 menos sigma al cuadrado, donde sigma es el coeficiente de Poisson, que como sabemos es propio de cada material. Y quiero aclarar que D es la misma variable N que mostraba mi compañera anteriormente en la ecuación que ella mostró en las diapositivas anteriores. Bueno, lo primero que se hace para resolver esta ecuación es un cambio de variable. Y esta ecuación, la primera ecuación 1, es la ecuación de Poisson. Y cuando se aplican las condiciones de contorno, U va a ser igual a 0 y se va a convertir en la ecuación de Laplace. Entonces, partiendo de eso, se reescribe la ecuación inicial que se tenía de cuarto orden, la cual queda como se muestra en la ecuación 2, y así tendremos una E de P de segundo orden. Y resolviendo esto, vamos a obtener los valores de U, los cuales se los va a reemplazar en 1 para poder obtener los valores de Z, que son los valores de la deflexión. Y bueno, la condición de contorno que nosotros vamos a utilizar es para una placa simplemente apoyada, que es la que se muestra al final, que es cuando es igual a 0, y también se muestra para diferencias finitas, donde tenemos que UI más 1, J va a ser igual a menos UI menos 1, J.
Y ahora les mostraremos algunos ejemplos para que quede claro cómo se utilizan las diferencias finitas en esta ecuación. En este ejemplo tenemos una placa de 2 metros de longitud en sus extremos, con los demás datos también, sigma, Q, delta Z y E. Y también algo muy importante que vamos a tener es que delta X va a ser igual a delta Y. Entonces, con estos datos también ya podremos reemplazar en la ecuación de D y vamos a obtener ese valor. Entonces, en las ecuaciones que tenemos a la derecha, estas van a ser aproximadas mediante diferencias finitas centradas. Y para obtener la solución de la primera, ya reemplazando con todos los datos del ejercicio, llegamos a esa última ecuación que se muestra. Y con los diferentes valores de I y J formaremos un sistema matricial. Y de este sistema matricial obtendremos los valores de U. Y como decía antes, ahora vamos a reemplazar en la ecuación donde aparece Z ahora. Y así vamos a obtener los valores de Z, que son con otro sistema matricial, que estos valores de Z son los valores de la deflexión de la placa. Bueno, ahora vamos a comentarles sobre cómo hicimos la implementación en Python para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Puedes poner en ocultar, compañera, la barra que está debajo? Listo, entonces, de una forma muy breve podemos ver a la parte izquierda el código que nos sirve para encontrar la solución utilizando diferencias finitas de la primera ecuación para los valores de U. Y en el lado derecho tenemos el código que nos permite obtener los valores de Z, que es prácticamente el mismo que para obtener la solución de U, utilizando los dichos valores de U. Si quieren encontrar este código más y estudiar más detalle, el código está disponible en ese repositorio. Y puedes pasarle, por favor, compañera. A partir de esta implementación en Python, nosotros obtuvimos los siguientes resultados, que como se puede ver en el lado izquierdo, los resultados para U concuerdan con los del método, con los del código de Python generado, y los resultados de Z de igual manera concuerdan con los valores obtenidos para Z, para la deflexión. Ahora, de una manera más visual, podemos visualizar estos resultados en función de una cuadrícula mallada, en donde cada píxel corresponde a un valor de la deflexión para los diferenciales de delta X y de delta Y igual a 0,5. Y en forma visual en 3 dimensiones podemos ver esta deflexión graficada hacia abajo, es decir, cómo se curva esta placa. Y podemos ver que también si nosotros hacemos que estos diferenciales delta X y delta Y sean menores, podemos ver que tenemos un mejor detalle de la cuadrícula, es decir, de nuestra placa, nuestra losa, y podemos ver que también en 3 dimensiones es mucho más apreciable la deflexión de la misma. Ahora nosotros vamos a estudiar este mismo comportamiento, pero vamos a ver qué sucede si nosotros alteramos ciertos valores, tanto constitutivos del material como el modo de elasticidad y la geometría, es decir, el ancho de la placa. Y vamos a ver cómo se comportan estas deflexiones para una losa cuadrada de 2 metros de lado con un valor de sigma igual a 0,3, la cual se encuentra simplemente apoyada en sus extremos, como ya vimos anteriormente, sobre vigas y sobre la cual es aplicada una carga de 10 kilopascales. Para este caso de estudio vamos a utilizar la fórmula que nos permite obtener el módulo de elasticidad de la NEC, de la norma ecuatoriana de la construcción, que nos proporciona el módulo de elasticidad en gigapascales a partir de el módulo de elasticidad del agregado, es decir, de los áridos utilizados para la elaboración del hormigón, y de la resistencia a la compresión necesaria para nuestro elemento estructural. Aquí vamos a utilizar un valor de módulo de elasticidad del agregado de 110,5 gigapascales, que es un módulo de elasticidad para andesitas, basaltos y granuloditas, los cuales son tipos de suelos y materiales utilizados en la elaboración de hormigones para el austroecuatoriano, y diferentes valores de F'C, como veremos a continuación. Vamos a realizar nuestra primera comparación utilizando diferentes tipos de hormigones, para los cuales nosotros estamos variando la resistencia a la compresión a los 28 días.
Los tres tipos de hormigones que vamos a utilizar son hormigón ligero estructural, hormigón de muy alta resistencia y superhormigones, los cuales tienen valores ascendentes respecto a su resistencia a la compresión F'C, como se puede apreciar en la tabla. Para esto hemos utilizado la fórmula anteriormente mostrada para obtener el modo de elasticidad, que será el empleado en la fórmula de la deflexión, y vamos a considerar que el grosor de nuestra losa es constante de 0,15 metros. Aquí obtenemos los resultados para la tabla anteriormente mostrada. En el caso del hormigón ligero estructural, se calcula la deflexión a partir de un valor del modo de elasticidad de 30 gigapascales, obteniendo una deflexión de 0,0692 metros, es decir, 6,92 centímetros. En el caso de hormigón de alta resistencia, se obtuvo un valor de modo de elasticidad de 39 gigapascales y una deflexión máxima de 0,036 metros. Y en el caso de superhormigones, a partir de un modo de elasticidad de 62 gigapascales, obtenemos una deflexión de 0,039 metros, es decir, 3,39 centímetros. Podemos aquí apreciar de una forma visual cómo a medida de que aumenta el módulo de elasticidad, la deflexión que sufre la losa de nuestra placa es menor. Ahora, como a forma de comparación, vamos a ver qué sucede cuando nosotros variamos el grosor de nuestra placa o nuestra losa. En este caso, estamos utilizando un modo de elasticidad constante para todos los casos de estudio y diferentes grosores de losa de 13 centímetros, 17 centímetros y 20 centímetros respectivamente. Y estos serían los resultados. Para el grosor de delta Z o un ancho de 13 centímetros, podemos obtener una deflexión de 0,823. Para el caso de un grosor de 17 centímetros, obtenemos una deflexión máxima de 0,042 metros, es decir, 4,42 centímetros. Y para un grosor de 20 centímetros, obtenemos una deflexión máxima de 0,0226 metros, es decir, 2 centímetros. A partir de estos resultados podemos obtener ciertas conclusiones, y es que hemos visto que es importante y es útil, es práctico la aplicación del método de diferencias finitas dentro de un área de la ingeniería civil, como es el diseño estructural, lo cual nos permite realizar un mejor modelamiento de dichos elementos estructurales. Sobre nuestros resultados podemos decir lo que se notaba en las gráficas, y es que a mayor valor de F'C, es decir, a una mayor resistencia a la compresión, o bien a un mayor grosor de nuestra losa, perdón, está mal escrito, diga, obtenemos una menor deflexión de nuestro elemento estructural. Y bueno, nos gustaría recalcar que aquí no estamos considerando el peso de la losa, es decir, el peso propio de la losa, y tampoco si estas deflexiones que obtenemos a partir de nuestra ecuación pueden ser suficientemente necesarias como para llevar al fallo de nuestro elemento estructural. Y esa sería nuestra presentación, compañeros. ¿Tienen alguna consulta? Sí, era puntual, ¿verdad? Disculpa, no, es una carga uniformemente distribuida sobre la losa. Ah, ya. Sí, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es puntual? Está justo en el medio. si es puntual, exactamente. El problema ahí es que, por ejemplo, la ecuación de Germán y Lagrange ya no modelaría el comportamiento de la deflexión ante una situación como esa. Ah, ya. Listo, gracias. Yo una pregunta, ¿no? Sí, compañero, solo que se te escucha un poco bajo. Sí, sí se te escucha, pero un poquito bajo. Yo quiero preguntar, este sistema que presentaron ustedes, ¿es análogo tal vez a algún método de resolución de la ecuación del calor? Tal vez ya sea explícito o implícito. Pues en el método de la ecuación del calor, como vimos, había dos formas de utilizar diferencias finitas, y en función de esa forma de utilizar las diferencias finitas es que se obtenía un método explícito o un método implícito. Como mencionamos antes, en el desarrollo de diferencias finitas podíamos ver que utilizamos diferencias finitas centradas, lo cual nos genera un sistema matricial. Ahí está. En la siguiente diapositiva, compañero. Lo cual podría decir que es análogo, de cierta manera, al método implícito del
de la ecuación del calor. Sí podría ser análogo, porque todos los nodos dependen de sus adyacentes. Listo, gracias, compañero. Listo, compañero. ¿Alguna otra consulta? No, bueno, entonces creo que eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Yo. Nosotros vamos a hablar sobre una aplicación del método de diferencias finitas. Los integrantes son Anthony Loaiza, Juan Rea y Alex Solís y Pedro Jara. Primero vamos a hablar sobre un concepto de ¿qué es una viga? Una viga es un elemento estructural que normalmente se coloca en posición horizontal. Esta se apoya sobre los pilares y son destinadas a soportar cargas. Existen diferentes tipos de vigas dependiendo del proyecto que se esté empleando y estas pueden ser de acero o muchas veces de madera. Listo. La forma analítica de analizar diferencias finitas para una viga simplemente apoyada viene dada por la ecuación diferencial mostrada en la parte superior, en donde tenemos una función u con 2 veces derivada en el tiempo, igual a u con una cuarta derivada con respecto a la posición, en donde x es mayor a 0 y menor a 1, y el tiempo es mayor a 0 y va hasta el infinito. Tenemos nuestras condiciones de contorno, que son u de 0,t igual a 0, la segunda derivada de u de 0,t igual a 0, u de 1, 1 igual a 0, y u de la segunda derivada de u con respecto al tiempo igual a 0. Y las condiciones iniciales, que van a ser u de x, 0 igual a una función de x, y la derivada con respecto al tiempo de u de x, 0 igual a una función g de x. Ya, para eso tenemos que u vamos a dividirle en dos funciones, m de x y n de t, y por lo tanto la función u de segunda derivada con el tiempo va a ser igual a m de x por n segunda de t, y el u cuarta derivada de x va a ser igual a m a la cuarta de x por n de t. Y utilizando el método de separación de variables, vamos a obtener estas ecuaciones de acá abajo, en donde vamos a ver que n segunda de t para n de t va a ser igual a m cuarta de x sobre m de x, y esto va a ser igual a un lambda. Ya. Para lambda igual a 0 vamos a tener que m cuarta de x va a ser igual a 0, m la tercera de x va a ser igual a, y m segunda de 2' de x va a ser igual a x más b, en donde tenemos que m' de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2, más bx y más c, y m de x entonces va a ser igual a x al cubo sobre 6, más bx al cuadrado sobre 2, más cx y más d. De aquí reemplazamos las condiciones iniciales para encontrar los coeficientes. Y reemplazando estas condiciones podemos ver que d va a ser igual a 0, b también va a ser igual a 0 y a va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que m de 1 va a ser igual a sobre 6 más c, y esto va a ser igual a 0. Y cuando tenemos para un lambda menor a 0 y un menos w al cuadrado menor a 0, vamos a tener que m cuarta prima de x menos w cuadrado de m de x va a ser igual a 0. Y si a este le expresamos como un a a la cuarta menos un w al cuadrado de 0, y podemos expresarlo de la siguiente forma, que es a la cuarta menos w por a la cuarta más w igual a 0. De aquí podemos sacar que
las primeras dos raíces de A van a ser más y menos la raíz cuadrada de W, y las otras dos van a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos W, es decir, más o menos I por la raíz de W, que va a ser un número imaginario. Como sabemos que lambda va a ser igual a alfa más beta por I, entonces podemos expresar esta solución como una y de t igual a e elevado a la alfa por t por C1 por el coseno de bt más c al cuadrado por el seno de beta por t. Y por lo tanto nos va a quedar expresada de la siguiente forma. Tenemos que m de x va a ser igual a c por el coseno hiperbólico de la raíz de w por x más d por el seno hiperbólico de la raíz de w por x y más d por el coseno hiperbólico por la raíz de w por x y más f por el seno de la raíz de w por x. Y aplicando las condiciones iniciales, tenemos que c más d va a ser igual a 0. Tenemos también que u de 0 y t va a ser igual a 0. Y la segunda derivada de u con respecto a x de 0, t va a ser igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar y reemplazar en la ecuación. Y nos va a quedar que m segunda de 0 va a ser igual a menos wd más w por c igual a 0. Con la condición de que u de 1, t va a ser igual a 0. Entonces de aquí tenemos que vamos a encontrar que los coeficientes d va a ser igual a 0, f va a tener que ser distinto de 0 y w también tiene que ser distinto de 0. Para esto entonces tendremos que el seno de la raíz de w va a tener que ser igual a 0, y sabiendo que la raíz de w es igual a n por pi, para un n de 1 hasta n, vamos a tener que w va a ser igual a n por pi al cuadrado, y por tanto nuestra ecuación o función nos queda que m de n de x va a ser igual a f de n por el seno de n por pi. Esto reemplazamos en la solución y nos queda que u de n de xt va a ser igual al seno de n por pi por a sub n por el seno de n al cuadrado pi al cuadrado por t más b sub n de coseno de n al cuadrado pi al cuadrado y por t. Entonces de aquí nos queda esta función, que es u de xt, va a estar expresada como la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito del seno de n pi x por a sub n por el seno de n al cuadrado pi al cuadrado por t y más b sub n por el coseno de n al cuadrado pi al cuadrado y por t. De aquí sabemos que a sub n y b sub n van a venir dados por estas funciones con estas condiciones iniciales, que son u de x igual a 0 va a ser igual a la función de x, que va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de b sub n por el seno de pi n x, y la derivada de u con respecto a t de x sub 0 va a ser igual a una función g de x, que va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de pi por n al cuadrado por a sub n y por el seno de pi n x. Y ya que sabemos que el seno de pi n por x es ortogonal en el intervalo de t, nos van a quedar que nuestros coeficientes a sub n va a ser igual a 2 para pi por n al cuadrado por la integral de 0 a 1 de g de x por el seno de pi n de x por dx, y b sub n igual a 2 por la integral de 0 a 1 de f de x por el seno de pi n de x por dx. Estos coeficientes se reemplazan en la función original, en la resolución de arriba, y así se encuentra de forma analítica esta solución. Bueno, compañeros, ahora les voy a explicar la solución numérica. Tenemos que la segunda derivada de t es igual a la menos cuarta derivada con respecto a x de u. Tenemos que x va desde 0 a 1 y t va desde 0 hasta el infinito. Tenemos las condiciones de contorno, que u0t es igual a 0, uxx0t es igual a 0, u1t es igual a 0 y uxx1t igual a 0. Es interesante estas condiciones de contorno, pues nos dicen que en cualquier posición 0 en el tiempo va a comenzar en 0, y tenemos que también pues, la aceleración va a ser 0. Y también tenemos las condiciones iniciales en ux0 igual a f de x y utx0 es igual a g de x.
Para esto tenemos que aplicar el método de diferencias finitas para aproximar estas derivadas. Entonces tenemos que UTT es igual a UIJ más 1 menos 2 UIJ más UIJ menos 1 sobre K cuadrado. Y la cuarta derivada con respecto a X va a ser igual a UI menos 2J menos 4UI más 1J más 6UIJ menos 4UI menos 1J más UI menos 2J sobre H cuarta. Es interesante debido a que tenemos en el UTT un error de orden 2, en el U cuarta de X tenemos un orden 4 de error. Siguiente, por favor. Reemplazando estas aproximaciones, tenemos la primera ecuación que vemos ahí. Además, hemos decidido óptimo reemplazar lambda por menos K cuadrado sobre H cuarta. Y así obtenemos la fórmula de abajo, que es UIJ más 1 va a ser igual a lambda por UI más 2J menos 4 UI más 1J más 6 UIJ menos 4 UI menos 1J más UI menos 2J más 2 UIJ menos UIJ menos 1. Es interesante también debido a que tenemos un I desde 2 y J desde 1, pues reemplazando en la fórmula de arriba, observamos que necesitamos dos condiciones iniciales para comenzar a resolver el problema. De estas dos condiciones iniciales, como vimos anteriormente, son f de x y g de x. Con esto tenemos una matriz A que viene dada por los coeficientes que están multiplicados por lambda, que van a ser, como vemos, 1, menos 4, 6, menos 4 y 1. Como podemos ver en la matriz A, es la fila intermedia, y se va desplazando hacia la izquierda y hacia la derecha. Y como podemos ver a los extremos, izquierdo y derecho, superior e inferior, no tenemos en la diagonal 6, sino 5. Esto se debe a las condiciones de contorno, pues como vemos acá, tenemos que la segunda derivada con respecto a x en 0, t es igual a 0. Se aplica esta aproximación con diferencias finitas y tenemos que UI más 1j menos 2 UIJ más 1 más UI menos 1j sobre k cuadrado. Resolviendo esto, nos queda que UIJ más U menos 1J igual a 0, entonces nos queda que U 1J es igual a menos U menos 1J. Como vemos aquí, menos 1, menos U menos 1J, en este caso es 1, entonces se le debe restar al U1J, entonces 6 menos 1, 5, entonces por eso nos queda 5 en las diagonales. Y así igual para el UX1T, nos queda igual que U2J es igual a menos U sub 0J, entonces nos queda lo mismo. Siguiente, por favor. De aquí, como ya hemos explicado, tenemos ahora las condiciones iniciales. Como sabemos, la condición inicial de g de x es una derivada. Entonces, igualmente, se aproxima con las diferencias finitas, por lo que tenemos UI1 menos UI0 sobre k es igual a g de x y. Resumiendo esto para UI1 es igual a k por g de x y más UI sub 0. Y además tenemos la condición inicial UI sub 0 es igual a f de x y. Entonces tenemos ya la primera, que es esta de f de x y la segunda, nuestro segundo valor de u, que es k g de x y más UI sub 0. Y ahora nuestros compañeros nos van a mostrar lo demás. Bien, buenos días con todos. Yo voy a exponer la implementación en Python. Hicimos la implementación tanto numérica como analítica para poder comparar cómo se aproxima el método numérico a la solución. Bueno, aquí definimos los parámetros, que es para el método numérico, que es discretización en X, que es de 0.1, que es sobre la longitud de la viga, un tiempo de discretización de 0.01 y lambda, que era lo que vimos. Y esto de aquí es el tiempo de aproximación que vamos a hacer luego de correr todo el código, de hacer las iteraciones del método numérico para aproximar este tiempo. Ahora
Aquí definimos la matriz pentadiagonal que se mostró. Incluso la voy a imprimir. Esta de aquí. Sería de 9 por 9. Y bien. Y aquí vemos que es de 9 por 9. Entonces, bueno, aquí definimos las condiciones iniciales, que es el g de x. El g de x que es se definió como seno de pi x. La segunda condición inicial, la primera condición inicial es igual a 0. Entonces aquí se hace eso para toda la discretización en x. Aquí se saca el u super 1, que es una aproximación del valor de 1, porque el método requiere de 2 aproximaciones anteriores, y aquí se hace mediante la derivada. Y aquí se saca u2, y aquí lo único que se hace es iterar eso. Y luego se grafica, y aquí se hace la solución analítica, que es esto de aquí, que justo converge esta función de aquí. Bueno, la solución analítica en realidad es una serie de Fourier, pero justo converge esta función de aquí. Incluso la voy a imprimir, aquí está. Por ejemplo, para un tiempo de j igual a 1, nos va a dar eso de aquí, que es la solución analítica. Es esto de aquí. Pero para un tiempo igual a 1. Entonces, y bueno, aquí se ve la gráfica de la solución analítica y numérica, y nos se aproxima muy bien. Queremos que sea más suave, pues hay que aumentar la discretización en x, y bueno, eso voy a hacer ahora. Por ejemplo, dividiendo este intervalo para 2, se hace más suave. Y así, si queremos que sea mucho más suave, entonces aumentamos la discretización en x, disminuimos. Y ahora, por ejemplo, a medida que sube el tiempo, esta aproximación va a disminuir. Por ejemplo, aquí está un tiempo de 0.01 y quiero aproximar eso a 0.1. Bueno, no. Voy a poner eso de aquí. Y va disminuyendo la exactitud a medida que avanza el tiempo, pero si queremos que se aproxime, tenemos que disminuir el tiempo, la discretización en el tiempo, entonces ahí se aproxima mejor. Y también vamos a hacer una interpretación de qué sucede a medida que sube el tiempo de esta viga. Y eso es lo que pasa a medida que sube el tiempo. Va a empezar a vibrar de arriba hacia abajo la viga a medida que sube el tiempo. A continuación, mi compañero va a exponer un poco de los errores. Bueno, yo voy a exponer un poco acerca de los errores. Usando la solución analítica presentada anteriormente en el código anterior y la función, simplemente lo que hacemos es restar el valor de la solución analítica menos la solución numérica, y nos va dando este gráfico de los errores. En sí, este gráfico se va comportando de una manera normal, por así decirlo, y luego se incrementan rápidamente los errores. Esto se debe a que usamos la discretización en X es de 0.1, y como ya se dijo, esto tiene que aumentar para tener un poco más de precisión. Sin embargo, esto va a ser una inestabilidad que casi siempre va a estar presente, aunque si aumentamos la discretización se va a disminuir bastante. A continuación voy a presentar una animación de lo que ya se presentó anteriormente para que quede un poco más claro cómo es la vibración de la viga. Como vemos, si nosotros vamos cambiando el tiempo, la cresta que tenía en la parte de arriba va a pasar hacia abajo, se va a convertir en un valle, y va a ir así oscilando de arriba hacia abajo según nosotros vayamos variando el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Yo tengo una pregunta. ¿Esa vibración que estás mencionando va a terminar en algún tiempo? No, debido a que no tiene un amortiguamiento la viga. Para que esta oscilación comience a parar, tiene que tener un amortiguamiento. Compañero, disculpa, otra consulta. En el modelamiento de
de la ecuación diferencial es un sistema completamente cinemático, o sea, no tiene que ver ninguna, o sea, no importa ninguna característica de la viga constitutiva, por ejemplo, el material del cual está hecha, ¿no? Solamente se refiere al comportamiento cinemático. Sí, de Sí, hecho sí, compañero. porque ese lambda incluso hay un parámetro que está en la ecuación que es, me acuerdo que era el módulo de elasticidad sobre, no recuerdo muy bien, pero ahí está definido unas cosas, pero hay como meter todo eso en una constante y ya sería, pero más sería, más es matemático esto. Se toma la constante igual a 1. Y las dimensiones no importa, Listo. es para una viga solo en una dimensión. Ah, pero entonces, o sea, sí, el parámetro lambda ya considera las características constitutivas del material de la viga. Sí, Ah, ya, incluso le pusimos 1 para ya, simplificar. compañero. Una otra pregunta tal vez. Creo que no. Bien, eso sería nuestra presentación. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Ya les presento nuestro grupo. No sé si se está viendo. Sí, sí se ve, compañero. Ya. Buenos días, compañeros. Mi grupo es el 8 y nosotros escogimos la resolución de ecuaciones en diferenciales parciales parabólicas por el método de diferencias finitas. Mi grupo está conformado por Rubén Chiyogalli, mi persona Jessica Loja, Denise Molina y Alan Peñafiel. Ya, primero vamos a dar una pequeña introducción de este método aplicado al sistema de ingeniería química con variación en el tiempo y en el espacio. Ya decimos que una ecuación en derivadas parciales de segundo orden con dos variables independientes, como podemos ver aquí en la fórmula, se van a clasificar como parabólicas si b al cuadrado menos ac es igual a 0. El sistema de difusión o conducción de calor en el estado dinámico son los ejemplos más clásicos de estas ecuaciones parabólicas. Estas ecuaciones implican en una derivada de primer orden respecto al tiempo y una o más derivadas de segundo orden respecto a variables espaciales. Limitándonos en el sistema que incluyen solo en una variable espacial, la forma general de las ecuaciones sería esta, y le damos valores a alfa. Cuando un alfa es igual a 0, sería una simetría plana. Cuando un alfa es igual a 1, sería una simetría cilíndrica. Y con un alfa igual a 0, sería una simetría esférica. Desde una perspectiva rigurosa, se clasifican las ecuaciones parabólicas, solo incluyen ecuaciones de segundo orden lineales, con dos variables independientes. Las condiciones de integración asociadas a problemas de ecuaciones diferenciales parciales parabólicos. Las ecuaciones parabólicas implican una derivada de primer orden respecto al tiempo. Por lo tanto, estas necesitarían una condición inicial que nos defina el valor de las variables dependientes en todo el intervalo de integración cuando el tiempo es igual a 0. Las ecuaciones parabólicas tienen una o más derivadas de segundo orden respecto a las variables espaciales. Para proceder a la integración de cada una de estas derivadas, será necesario definir una condición de frontera. Estas condiciones de frontera pueden implicar a las variables dependientes o a sus derivadas. Una ecuación parabólica se acompaña de una condición inicial y un número de condiciones de frontera, y estas van a ser igual al doble de variables espaciales de la ecuación. A continuación, vamos a presentar lo que son los pasos para resolver este sistema.
Bueno, vamos a ver ciertos pasos para resolver estas EDPs parabólicas lineales. Estas también se les suele conocer en otras materias como ecuaciones de gobierno, ¿no? Y generalmente, bueno, estamos en el primer paso, que es la creación de una red de nodos en 2 dimensiones, que sería básicamente dar un valor final al tiempo t para tener la discretización de variables y tener variables cerradas, tanto la variable espacial como la variable temporal, que es la que está definida como x sub i más 1 y t de j más 1. El segundo paso sería la discretización de la ecuación. Como vemos, esta es la ecuación de gobierno, la tenemos del segundo paso. Y vamos a recibir básicamente tantas ecuaciones como nodos tenga la red. Algo más que se podría decir es que generalmente C alfa, como ya hemos visto en clases anteriores, suele ser la viscosidad en el caso de la ecuación de difusión. Y también tiene otros factores, como vimos la aplicación de nuestro compañero, está incluso puede llegar propiedades de los materiales, esa constante alfa. El tercer paso sería aplicar el concepto de la derivada finita a la segunda derivada espacial. Y el cuarto paso sería aplicar este mismo concepto de diferencia finita, pero a la primera derivada, en este caso temporal. Las condiciones de frontera también recordemos que se utilizan bastante para determinar básicamente los valores en los puntos extremos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los métodos. El primer método, el método explícito, en el que en este caso tenemos que la derivada de primer orden respecto al tiempo va a ser de aproximación con diferencias hacia adelante y siempre eligiendo el punto J. Para las aproximaciones de la primera y segunda derivada en cada nodo sub i j, vamos a obtener el siguiente conjunto, donde la k vemos que es básicamente el delta t sobre el delta x cuadrado por el alfa que ya habíamos nombrado antes. Démonos cuenta que el sistema de ecuaciones algebraicas generado es un sistema explícito en el que cada ecuación solo existe con una variable desconocida, por lo que puede determinarse las temperaturas en cada nodo. El sistema contiene, como vemos, solo los valores de t en la j-ésima posición en el lado derecho de la ecuación. Y como decíamos, al ser valores conocidos es aplicable para determinar el ti y j más 1 para todos los i en la frontera. Vamos a ver más adelante un poco de estas ilustraciones con las mallas. Siguiente, por favor. Vamos al método implícito. Este método se denomina también método diferencial o método de diferencias hacia atrás. Y dicho de una mejor forma, se trata de resolver un sistema de ecuaciones lineales para cada tiempo j, pero en este caso con el punto j más 1. Dice, por las aproximaciones de la primera y segunda derivada en cada nodo i sub j se obtiene el conjunto que vemos allí. En este caso vemos que es muy similar al anterior, sin embargo, el punto de evaluación ahora es j más 1, el k va a seguir siendo el mismo, y en cada una de estas ecuaciones hay 3 incógnitas y un valor conocido t sub i, j. Todos los nodos que están a un mismo nivel j se tienen que resolver conjuntamente. Algo más que podríamos decir es que esta expresión corresponde a un sistema con n más 1 nodos espaciales en cada tiempo y teniendo como condiciones de frontera constantes a los nodos i igual a 0, que sería el nodo inicial, y el nodo i n más 1, que sería el nodo final. Por lo tanto, va a tener igual, como decíamos, de ahí tiene tantas ecuaciones como nodos interiores en este caso. Y también el sistema tridiagonal se va a poder expresar matricialmente de la manera en la que tenemos allí, siendo t sub j más 1 un vector en la forma en la que lo hemos expresado más abajo. Siguiente, por favor. El método Crank-Nicolson es básicamente el método más recomendado y básicamente porque combina la estabilidad del método implícito con la exactitud de un método de segundo orden. Para el método de Crank-Nicolson, démonos cuenta de que
la expresión básicamente es igual a la anterior, sin embargo, esta vez vamos a obtener o se va a aproximar con diferencias centrales. Y esta vez vamos a elegir el punto medio entre j y j más 1, que por cuestión de notación se toma el punto j más un medio. Tenemos igualmente las aproximaciones de la primera y segunda derivada. Una vez aplicando los pasos que vimos del tercero y cuarto, vamos a llegar igualmente a un sistema de ecuaciones de la misma forma que hemos visto anteriormente, pero en este caso, como nos damos cuenta, los j's evaluados no son enteros y eso es un problema, así que básicamente vamos a tener que reemplazar estas t sub i, j más un medio por la expresión un medio de ti sub j más ti sub j más 1, que este caso sí es viable. Y una vez allí, vamos a obtener el sistema de ecuaciones acopladas para cada t. Y lo que quería decir es que démonos cuenta que la expresión no es valuable, dado que los nodos que existen en la red corresponden a valores de j enteros. Por lo que esa es la razón por la que se usó este reemplazo de acá. Básicamente esa sería la forma matricial de exponerlo. Y este sistema de expresión matricial, vuelve por favor, este sistema de expresión matricial corresponde a un sistema con n más 1 nodos espaciales en cada tiempo j. Básicamente con las condiciones frontera constantes en los nodos igualmente i sub 0 e i sub 1 sub n más 1. Entonces tiene tantas ecuaciones como nodos interiores. En un principio dijimos que combina la estabilidad del método implícito. De hecho, la forma de probar esto es demostrando que el factor de amplificación generalmente se suele denotar como la letra griega psi de k. Y bueno, el valor absoluto de este psi de k va a ser menor o igual a 1 para cualquier delta t, pero más aplicable a deltas t tendiendo a infinito, dando como resultado una expresión incondicionalmente estable. Esta forma de incondicionalmente estable es tanto aplicable para o mejor dicho, está en el método de Crank-Nicolson y está también en el método implícito. Ahora vamos a ver el ejemplo que hemos hecho para demostrar. Primero la comparativa que va a comentar mi compañero. Ya, buenos días. Para el ejercicio que estaba mencionando, aquí podemos observar los nodos que se van formando y que vamos a próximamente resolver en el ejercicio. Primero pasa la diapositiva, por favor. Hay que tener primero unas consideraciones particulares para problemas no lineales. Los problemas, en problemas de programación hay bastantes problemas que son lineales, que se modelizan situaciones donde el objetivo y las restricciones son lineales en las variables de decisión. Aunque los problemas lineales son muy comunes y cubren un amplio rango de aplicación, en la vida real se tiene que enfrentar con cierta frecuencia a otro tipo de problemas que no son lineales. Cuando el conjunto de restricciones, la función objetivo o ambos no son lineales, podemos decir que se trata de un problema no lineal. Los problemas no lineales son más difíciles de resolver que los problemas lineales. En los ejemplos lineales, las propiedades físicas dependen de una variable espacial y de tiempo. A veces estas propiedades dependen de funciones desconocidas. Esto lleva a problemas no lineales. En el método explícito apenas se ve afectado por la no linealidad del problema. La notación general de las ecuaciones algebraicas a las que dan lugar sería u sub i más 1 j, y la ecuación que estamos viendo ahí. Paso, por favor.
Ya, el criterio de estabilidad para el método explícito es diferente al deducido para el problema lineal y no se dispone de un criterio generalizado. Para problemas difíciles con términos de mayor carácter no lineal se deben usar métodos implícitos. En cualquier caso, estas ecuaciones originan sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales que se deben resolver para cada etapa de tiempo mediante métodos iterativos. Estos métodos se pueden resolver con el método de Newton, que es el más utilizado. Sí. Sigue. Ya, aquí podemos ver el ejemplo. Sigue mi compañera. Puedes retrocederle un poquito, por favor. Ya finalmente para el ejemplo vamos a aplicar el método explícito de la EDP parabólica de orden 2 lineal en una dirección espacial, con la fórmula que la derivada de la temperatura sobre el tiempo es igual a alfa por la segunda derivada de la temperatura sobre delta x al cuadrado para condiciones iniciales y de contorno ya dadas. Las condiciones iniciales, puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya, primeramente vamos a resolver por el método explícito, como para el trabajo del calor habíamos resuelto por el método implícito. Esta vez decidimos resolver por el método explícito para ver un poco la diferencia. Entonces, bueno, tenemos que delta x nos imponemos como 0.1, delta t 0.01 y como ya mencionó mi compañero anteriormente, k es igual a alfa por delta t sobre delta x al cuadrado, donde alfa le pusimos de valor 1. En este caso, la malla de Excel representa una placa en 2 dimensiones que tiene 11 nodos, como podemos ver en la parte de arriba. Las condiciones iniciales serían todos los valores que están en anaranjado y las condiciones de contorno son los valores que están en verde. Tenemos 10 pares de condiciones de cada lado. Como mencionó mi compañero, tienen que ser el doble de las condiciones iniciales. Bien, pasa a la siguiente, por favor. Ya, entonces lo que utilizamos para el método explícito es que t en el punto i, j más 1 es igual a k por t en el punto i más 1j menos 2 por t en el punto ij más t en el punto i menos 1j más t en el punto ij. Entonces partimos de las condiciones iniciales y vamos determinando cada valor. En este caso le copié una tabla de Excel para que sea más fácil de ver la placa. Entonces, como podemos ver, para determinar el valor que está encerrado en el cuadrado rojo, utilizamos los valores que están en el cuadrado gris. Entonces sería el primer valor menos 2 por el segundo valor más el tercer valor, todo eso por K, y más el segundo valor, como podemos ver, es casi lo mismo que el valor del medio, 52 y 52. Nos podemos dar cuenta que este método presenta varios problemas, debido a que solo toma los valores iniciales como referencia y los valores de contorno solo sirven para las temperaturas que están en los nodos de al lado, lo cual hace que tengamos saltos bastante grandes, como por ejemplo en el último valor de la segunda columna tenemos un salto de 56.74 de temperatura a 70 grados de temperatura, lo cual no es muy lógico, y así hay saltos un poco incoherentes durante toda la malla. También en el gráfico se puede notar el primer y el último valor son las condiciones iniciales y de contorno, y los otros valores son los obtenidos por la tabla. Por lo que podemos deducir que el método explícito hay que manejarlo con criterio, sabiendo bien qué significa cada valor y en qué ocasiones nomás lo podemos utilizar. Porque por más que disminuyamos el delta t, no nos vamos a acercar a los valores verdaderos. Es por eso que se recomienda utilizar métodos implícitos como los que mencionaron mis compañeros anteriormente. Si tienen alguna pregunta. Compañeros, de igual manera, el valor K es el que
contiene el tamaño de paso y la conducción del calor y la constante de conducción del calor, ¿no? Sí, Sí, K sí, es así igual es. a alfa por delta T sobre delta X al cuadrado. Claro, básicamente es del paso, pero asimismo es también, sobre todo en estas ecuaciones de gobierno, se le considera la constante de la viscosidad en algunos casos o de la ecuación de calor también, la constante esta de calor. Disculpen, compañeros, una pregunta. Las condiciones de contorno a lo largo de, digamos, de lo que ustedes están sacando, ¿eso va cambiando o no? No, las condiciones de contorno se mantienen fijas, son las que nosotros imponemos y a partir de esas se obtienen los otros valores. Ya, gracias. Compañeros, otra pregunta. Si el método usaríamos las condiciones del contorno de Neumann, ¿qué pasaría en ese caso? No, no se le escucha, no sé. Si añadiéramos más condiciones de frontera como Neumann o Robbins, tal vez. Bueno, ahí evidentemente sería necesario añadir más ecuaciones al sistema o en su caso aplicar la técnica de los límites ficticios. Porque básicamente si no, no vamos a poder resolver el sistema. Y básicamente esto vamos a tener que hacerlo para eliminar nodos que no se encuentran dentro del intervalo de integración. De hecho, en esta área de la química, recordemos que los sistemas tienen diferentes características. Pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son generalmente aquellos en los que existe transferencia de masa, calor, a través de los límites del mismo. Y que por el contrario, los sistemas cerrados son aquellos en los que no ingresa ni egresa masa a través de los límites igual. Entonces, en estos sistemas de abiertos podemos aplicar esto de los límites ficticios. Esa sería una de las maneras como digo, de eliminar los nodos que no se encuentran dentro del intervalo de integración. ¿Alguna otra pregunta quizá?